Muy bien. El capítulo que empezamos ahora, el capítulo de inteligencia de negocios, la primera herramienta que necesitamos utilizar y aprender es el Power Query. El Power Query está disponible en el Excel ya desde la versión 2013, 2016, en el Office 365, no hay ningún problema, ¿sí? Principalmente a partir de la versión 2013. El Power Query, ¿qué es lo que hace? Nos permite ahorrar tiempo gracias a que podemos hacer una preparación de datos en forma veloz. ¿Qué pasa si nosotros estamos acostumbrados a realizar tareas repetitivas? Una tarea repetitiva que podemos hacer es importar o extraer datos, ¿sí? Estos datos pueden estar siempre en tablas que tengan distintos orígenes. ¿Y qué es el común denominador a todos? Normalmente están en unos formatos que son terribles. ¿Terribles en qué sentido? En que, por ejemplo, el sistema exporta datos en formato CSV, pero las primeras líneas tienen unas líneas de información que si nosotros importamos al Excel, son basura, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aportan nada a los datos que están contenidos más abajo. Son información para la persona que lee o exporta. También si solemos hacer tareas repetitivas de copiar y pegar tablas, una debajo de otra para consolidarlas. Otra tarea repetitiva siempre es limpiar las tablas o los datos semana a semana en forma manual o en algunas veces apoyados en funciones, lo que son ya mucho en informática y en cosas avanzadas del Excel. Entonces, tienen macro y otras cosas, ¿verdad? Entonces, con eso se eliminan algunas filas, se eliminan algunas columnas, se buscan los duplicados, se eliminan, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas que son tareas repetitivas, nosotros podemos entonces automatizarlos. ¿Y automatizarlo con qué? Automatizarlos con el Power Query. Esta es una solución que nos va a permitir entonces tareas repetitivas que hacemos semanalmente o mensualmente, entonces lo hacemos una sola vez y ya va a quedar grabado. Ese es el objetivo. La primera etapa para que nosotros podamos usar un set de datos es tener en cuenta la limpieza y transformación de los datos que nos vienen, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es extraer y preparar los datos para realizar análisis, reportes principalmente, ¿verdad? Y otras soluciones en Excel que vamos a ver después, ¿sí? Muchas veces y por años esto fue un dolor de cabeza porque una persona tenía que encargarse de recibir los datos, consolidar los datos, limpiar los datos, generar las tablas dinámicas o hacer extracciones y filtros, ¿verdad? Y todas esas cosas repetitivas. Entonces, había una persona en algunas organizaciones que solamente hacían eso todas las veces o datos que día a día se obtienen de los sistemas, ¿verdad? Los sistemas transaccionales. Entonces, si queremos hacer un análisis de todas las cosas que se recibieron en el depósito en el día, entonces había que extraer, hacer todas las modificaciones, poner en los formatos adecuados y eso después darle a las personas que analizaban los datos. Entonces, hoy día con el Power Query esto no es más requerido. Hacemos una sola vez y después lo único que tenemos que hacer es reemplazar el archivo de datos origen. Vamos a ver después. Entonces, ¿cuál es el proceso para crear una solución de inteligencia de negocios? La primera es extraer,
transformar y cargar los datos en un libro. Para eso vamos a usar las funciones de Power Query. La siguiente ya es modelar los datos, crear cálculos, tener los índices de desempeño, los KPI, ¿verdad? Todas las cosas que nos permiten hacer entonces preparar los datos para realmente el análisis, ¿verdad? Para eso se utiliza el Power Pivot, le decimos nosotros, ¿verdad? Acá en español, el Power Pivot. Y también con estos formatos ya se generan reportes, se generan dashboards, ¿verdad? Tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces, para eso se usa el Power View. Todos estamos hablando todavía de Excel. Entonces, una vez que cumplimos con extraer, transformar, modelar y generar los reportes, ¿qué hacemos? Compartimos el archivo, ¿sí? Entonces, el Power Query en la versión 2013 es un complemento. Entonces, si ustedes tienen la versión 2013, tienen que activar el complemento, ¿verdad? Entonces, eso se hace ahí donde dice en Power Query. eh, hay unas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Está en Google cómo activar el Power Query en el Office 2013. Pero a partir de la versión 2016 ya no es necesario hacer ninguna activación ni nada. Ya es una función nativa. Ya directamente no se llama Power Query, sino que directamente aquí en la pestañita de datos es donde están todas las funciones que antes estaban separadas y había que hacer una activación separada. ¿Ya? Entonces, los pasos para gestionar los datos para la inteligencia de negocios serían primero obtener los datos, utilizar Power Query, enriquecer con cálculos, con relaciones, con la generación de los índices de desempeño, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando del Power Pivot. Y luego es visualizar estos datos a través del Power View. Todo esto lleva a una automatización de los procesos, en donde esto, una vez que tengamos identificado nuestra fuente de datos y hayamos hecho los procesos para poder tener los datos en formato, entonces es fácil la automatización y el acceso por otros. Para nosotros, un concepto clave es el tema de la consulta, que es una consulta aquí en Power Query. Está formada por una serie de pasos que tienen un orden específico que están definidos en un lenguaje de expresiones de Power Query. Ese lenguaje es el lenguaje M. Estos pasos van a tener como objetivo implementar el proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Eh, los pasos entonces son contar con con los orígenes de datos. Nuestros orígenes de datos pueden ser diversos. Puede ser una base de datos con una conexión MySQL, puede ser una página web, puede ser unos datos almacenados en un archivo, en un equipo, pueden ser datos que están almacenados en la nube, puede ser una planilla electrónica y puede ser otro archivo en formato CSV. Esto a través del Power Query, entonces podemos inclusive mezclar distintos orígenes de datos. Por ejemplo, podemos tener una conexión a una base de datos y podemos tener uno de estos archivos Excel, ¿verdad? Y mezclarlos. Entonces, con el Power Query vamos a relacionar estos datos y vamos entonces a generar un modelo de datos que nosotros después vamos a poder utilizar para poder verificar y ver entonces a través de Power View o de Power Map.
Todo esto también está incluido en el Power BI que vamos a ver en la siguiente clase. Hoy vamos a ver cómo nosotros vamos a utilizar los orígenes de datos, utilizar el Power Query para poder entonces tener una forma estandarizada de tratamiento de los datos y luego empezar a analizarlos. Es- con el Power Query, entonces, ya no es necesario hacer la extracción, copiar los datos y pegar en una hoja y tener eso oculto. No, vamos a ver y se van a ver las ventajas del Power Query, principalmente cuando estamos hablando de grandes cantidades de datos. Hay veces que hay muchos datos y si nosotros queremos abrir, ¿alguna de ustedes intentaron abrir una tabla que tenga más de 1 millón de archivos? Tarda muchísimo en abrir en Excel. Sin embargo, si nosotros usamos el Power Query, van a darse cuenta de que el análisis de los datos en fuentes de datos con ese tipo de información, entonces es mucho más fácil. Vamos a ir entonces a la parte práctica. Les voy a mostrar entonces cómo vamos a utilizar los materiales que están ahora a disposición. Les voy a mostrar entonces. Nosotros tenemos en el aula virtual, fíjense, tenemos la semana 7 que es la de Power Query. Aquí tienen el material que yo les acabo de presentar. Y en esta carpeta están los datos que ustedes pueden bajar y empezar a utilizar. Estos datos son una planilla electrónica. Esta planilla electrónica está compuesta de una tabla en la cual nosotros tenemos el ID del distribuidor, a qué zona y su teléfono, ¿sí? Y en el otro archivo está un archivo en formato CSV. Este archivo tiene aquí los datos del año, el ID del distribuidor. Si ustedes se fijan aquí en esta línea que tiene la primera fila de datos reales. El primero corresponde al año, después del punto y coma está el ID del distribuidor. Si acá figura 1, entonces quiere decir que fue Juan Mendoza. ¿Sí? Esa es la temática, ¿verdad? Si aquí hay 1, quiere decir que era Juan Mendoza, que es de Asunción y que tiene este teléfono. En el mes de enero tuvo $44,112 de ingreso y $12,965 de gastos, ¿sí? Entonces, estos datos nosotros vamos a vincularlos a través del Power Query, ¿sí? Voy a extraer estos datos, perdonen, vamos a extraer, voy a extraer aquí en mi escritorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el Excel. Una vez que abrimos el Excel, vamos a abrir un libro en blanco. Tenemos una hoja que está con 0 datos. Lo primero que tenemos que hacer es venir a datos y aquí se encuentran todas las funciones del Power Query. La primera función importante es obtener datos. Obtener datos desde distintas fuentes de datos, ¿verdad? Podemos obtener datos desde un archivo Excel, que es uno de nuestros ejemplos.
Podemos obtener datos desde un archivo CSV, de un archivo XML, de un JSON, ya es una forma de archivo de Java. Podemos también obtener desde un PDF, ¿verdad? Desde alguna carpeta, desde una base de datos. Nosotros nos podemos conectar a distintas bases de datos, ¿verdad? Si tenemos el usuario, la contraseña y el privilegio. Desde otras fuentes, por ejemplo, desde la web, como les he dicho, también desde otro Microsoft Query y también un dato ODBC, también es a través de base de datos que nos van a permitir. Para acceder a MySQL normalmente utilizamos un ODBC. Bueno, en nuestro ejemplo vamos a abrir entonces desde el archivo Excel qué es lo que sucede con el archivo Excel. Yo lo tengo en el escritorio, lo tengo en esta planilla de distribuidores. Voy a darle a importar. Entonces, él me menciona que dentro de esa tabla, dentro de ese archivo XLS, existe una tabla. Me da una visualización previa de la tabla. Yo le doy cargar. Entonces, él importa estos datos. También quiero tener acceso a la siguiente, al otro archivo, que era un archivo de texto, que está aquí en ingresos, ¿verdad? El Microsoft Query me proporciona, él entiende de que ha venido desde un archivo TXT, que el delimitador es el punto y coma. Si ustedes se fijaron en el archivo, este archivo, cada columna está separado por un punto y coma. Ese es el delimitador. Algunos utilizan punto y coma, otros solamente coma, otros espacio. Entonces, eso lo vamos cambiando aquí, ¿verdad? Algunos usan dos puntos, coma, ¿verdad? Entonces, el punto y coma es en este caso, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, vamos a cargar este dato. Muy bien, si ustedes se fijan, aquí tenemos tres filas que no aportan en nada a lo que realmente son los datos almacenados que nosotros queremos analizar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos venir aquí en datos, podemos decir que el quite duplicados, que ¿dónde estaba la parte de quitar columnas? Ya me perdí un poquito, porque creo que tengo oculto aquí algunas cosas. Eh, un ratito. Aquí está. Nosotros necesitamos transformar esto y necesitamos entonces eliminar algunas filas que no nos corresponden. Entonces tenemos que llamar a la función, les repito, tenemos que hacer doble clic aquí y aquí nos aparecen todas las funciones para poder hacer las transformaciones necesarias. Si ustedes se fijan aquí, si hay columnas que a nosotros no nos interesa, entonces podemos quitar. Por ejemplo, esta columna 6 que dice descarga 10 AM es un archivo, es un dato perdido ahí que no nos va a aportar nada. Entonces vamos a decir que queremos quitar columnas. eh, Segundo.
tenemos que marcar la columna. Nosotros tenemos que marcar la columna 6 y decimos que queremos quitar esta columna, entonces él elimina esa columna. También a nosotros no nos interesa esta columna, esta fila que está aquí, entonces vamos a decirle, vamos a quitar la fila superior. ¿Cuántas? Una fila. Entonces ahí ya queda mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que también es necesario? Fíjense que aquí está el nombre de la columna, dice columna 1, columna 2, columna 3, pero en realidad nuestros nombres de columnas están en la primera fila. Nosotros le tenemos que decir entonces que se use la primera fila como encabezado. Entonces al darle clic aquí, esta primera fila se convierte en el nombre de cada una de las columnas, el título, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos más normalizado. Si nosotros vemos el resto de nuestros datos, ya están correspondientes, están perfectos, no nos hace falta más nada, y entonces le decimos cerrar y cargar. A partir de ahí, nosotros tenemos una hoja en la cual están los datos de ingresos y en el otro está la tabla donde está el ID de nuestro distribuidor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que combinar consultas porque nuestra idea es de que podamos entender que el número 1 y reemplazar por el nombre del distribuidor, ¿sí? Entonces, vamos a combinar nuestra consulta. Tenemos ingresos, ventas con tabla 1. ¿Y qué es lo que le tenemos que decir también? Que vamos a hacer clic aquí en distribuidor y aquí en ID y él nos engancha y de acuerdo a eso va a ser la relación correspondiente. ¿Y qué es lo que nos va a obtener? Entonces vamos a tener nosotros la primera, el primer archivo y aquí vamos a seleccionar cuáles son los datos que queremos que figure. Si queremos que, por ejemplo, figure solamente el nombre del distribuidor o queremos que también ya figure la zona y el teléfono, ¿verdad? Yo creo que con el nombre de distribuidor y la zona ya es suficiente, ¿sí? Entonces aquí sabemos que en el año 2017 el distribuidor 1, que su nombre es Juan Mendoza, que en el mes de enero tuvo ingresos por $44,000 y gastos por 12,000 y él correspondía a la zona de Asunción, ¿sí? También podemos cambiar el nombre, entonces aquí ponemos directamente distribuidor label, o como ustedes le quieran llamar, si ponemos en distribuidor en mayúscula nomás, ya está bien, para diferenciar del otro distribuidor que está aquí. Él nos dice que hay un conflicto de nombres y a mí no me interesa, para mí este es ID de distribuidor y este sí es distribuidor, ¿ya? Y esta es la zona. Ya tenemos entonces nuestro conjunto de datos, entonces él nos genera entonces nuestra consulta combinada, ¿verdad? Y nos deja de esta forma. ¿Es factible también obtener datos de otras fuentes? Sí es factible. Fíjense que aquí nosotros tenemos los datos expresados en dólares. ¿Qué pasa si nosotros queremos expresarlo en guaraníes y no queremos cargar a mano la cotización cada vez que nosotros abramos este archivo,
¿verdad? Entonces nosotros podemos venir de vuelta a datos. Les voy a mostrar, por ejemplo, que a través de otra fuente desde la web, si nosotros utilizamos cambioschaco.com.pi, vamos a ver de que él analiza la página web y encuentra que existen tres tablas. Y hay una tabla que a nosotros nos interesa, que es la tabla cero. La tabla cero, en la página web de Cambios Chaco, figura el dólar en su cotización en la compra y su cotización en la venta. Y nosotros simplemente tenemos que estirar y entonces él automáticamente nos refleja los valores que existen en la página web de Cambios Chaco. ¿Qué es lo que podemos de vuelta hacer? Podemos volver a combinar entonces nuestra consulta o podemos ya realizar un cálculo, ¿verdad? Nosotros aquí podemos decir que queremos hacer este por, entonces sería este valor y entonces automáticamente él nos obtiene los valores correspondientes, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que ver la forma en que sea de una sola forma, ¿verdad? Perdón. Entonces, esa es una forma de poder entonces utilizar datos de una fuente u otra. En este momento quiero eliminar nomás. ¿Podemos hacer otro tipo de cálculo? Sí, podemos hacer otro tipo de cálculo. Ya va a depender de nosotros todo lo que queremos hacer. ¿Qué también podemos hacer? Y podemos generar una tabla dinámica. Vamos a insertar entonces la tabla dinámica en una nueva hoja. ¿Sí? Y tenemos que seleccionar nuestra tabla. Vamos a seleccionar esta tabla, ¿sí? Para generar nuestra tabla dinámica. Y podemos poner, por ejemplo, el nombre del distribuidor en las filas. En las columnas podemos poner el año y podemos poner el ingreso y los gastos. Entonces, para cada uno de estos señores, ¿sí? Entonces tenemos mejor analizado nuestros datos. Ahora, vamos a hacer entonces nosotros, vamos a guardar este archivo. Este archivo lo vamos a poner, lo vamos a colocar, le vamos a llamar ejercicio 1 de Power Query. Nuestro ejercicio 1 de Power Query, igual lo voy a grabar en mi escritorio. Nuestro ejercicio 1 de Power Query, ¿qué es lo que va a hacer? Si nosotros cerramos nuestro archivo, hemos cerrado y tenemos entonces el ejercicio de Power Query aquí y tenemos los archivos de datos originales también en el mismo nivel. Lo importante es de que estos tres archivos siempre estén en la misma carpeta. ¿Para qué? Para que cuando yo haga doble clic en el archivo en donde están efectuadas todas las consultas, él automáticamente haga una consulta tanto a este archivo como a este archivo y acuérdense de que también hay una consulta a una página web. Entonces, él automáticamente va a hacer una consulta a las tres fuentes y va a consolidarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces?
que si el día de mañana cambian los valores de esta planilla de distribuidores, entonces simplemente tenemos que reemplazar este archivo con el mismo formato, con la misma estructura, ¿verdad? Y cuando hagamos la apertura de este archivo, entonces él automáticamente, ¿verdad? Habilitar contenido le decimos, ¿verdad? Porque él quiere consultar datos externos y en este momento él ya actualizó todo. ¿Qué es esto? Esto es un dato que él trae de la página web. Esto es un dato que él trae del archivo Excel. Y esto es un dato que él trae, perdón, este era del archivo Excel y este era del archivo TXT. Estos datos no están copiados y pegados, están simplemente extraídos en forma de consulta. Todo esto que nosotros hicimos de transformar, de obtener, de tener cambiar el nombre de las etiquetas, todos esos pasos ya quedaron almacenados y grabados. Entonces, si nosotros queremos visualizar esta tabla dinámica con nuevos datos, perdón, tuve un corte en mi señal de internet, justo cuando me moví aquí. Eh, es muy interesante esta herramienta. Logramos con esto tener acceso a muchas fuentes de datos. ¿Hasta dónde ustedes me pudieron escuchar? Espero que se haya grabado bien todo. Bueno, eh, esta es la herramienta que les puede a ustedes cambiar la vida y les puede dar muchas soluciones cuando estén trabajando con datos que tienen que ser reemplazados constantemente para obtener los reportes actualizados. Los datos, como les mostré, están en la página, en en el aula virtual y cualquier cosa ustedes me pueden contactar. El viernes van a poder hacer más ejercicios con el profesor Ovelar. ¿Está bien? Dale, profe. Gracias. Bueno, genial entonces. Yo sé que ustedes tienen ahora una presentaciones de otras asignaturas, así que estoy disponible para alguna consulta si tengan. Profe, ¿Sí? esta herramienta ayuda a que tu Excel no sea tan pesado también, ¿verdad? Se entrecorta la conversación y no pude entender bien lo que dijiste, Matías. ¿Puedes repetir o puedes escribir? ¿Me escuchas ahí? Ahí te escucho. Que pregunté si esta herramienta ayuda a que el Excel no sea tan pesado también, digo. Es una de las grandes ventajas. Por eso yo les dije, si alguna vez ustedes abrieron un archivo, le hicieron doble clic al archivo con 3 millones o 2 millones de filas,
es extremadamente lento. Hacer una tabla dinámica con ese tipo de archivos es prácticamente imposible. Sin embargo, con este lenguaje M que él tiene, no es necesario que todos los datos los levante a la memoria, sino que él tiene otra forma de obtener los datos y dinámicamente ahorra muchísimo tiempo para poder abrir, para poder transformar y para poder obtener los datos. Así como dijo Matías, es una forma de trabajar con grandes archivos de datos en forma eficiente y que el Excel no sea lento. Dale, profe, gracias. Bueno, queda como tarea, está en el aula. En el aula está aquí, tarea 0604-2021. Lo mismo que yo hice, ustedes tienen que repetir, replicar y levantar, por favor. Esa es la tarea que tienen. ¿Está bien? Bueno, Dale, profe. Gracias. ¿sí? Dale, Gabriel. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Vamos a continuar con Power BI. Ahí ya vamos a generar dashboards. Hasta ahora estuvimos trabajando con generar gráficos simples, con algunas tablas dinámicas, ¿verdad? Pero ahora ya vamos a entrar en el mundo de los reportes que son necesarios en todas las gerencias de empresas e instituciones, ¿sí? Bueno.